Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver la biomecánica. Este facilito, está rápido. Igual va a ser a nivel sencillo, nada más para comprender las cosas básicas de cómo funcionan las fuerzas y las cargas. Y luego, obviamente, se puede ir especificando más, conocer la biomecánica, las palancas, cómo es que ciertos movimientos favorecen o desfavorecen al cuerpo. Te va a ayudar a entender qué ejercicio o qué variante puede ser más fácil o más difícil, o incluso ya hasta tú hacer tus propias variantes. Casi siempre es lo mismo. Vamos a ello, vamos a ello. A ver, así chiquito. Ahí estamos. Y aquí está. Ok, vamos a empezar. Igual, súper sencillo de manual, que es la biomecánica, introducción, muy sencillo. La biomecánica es el estudio. La biomecánica del movimiento es el área que estudia cómo actúan las fuerzas sobre el cuerpo humano y cómo éstas pueden producir movimiento. Se combina física, anatomía, fisiología, etcétera, para poder analizar cómo se mueven las articulaciones. ¿Va? Esa sería la descripción. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué me serviría? Para comprender cómo se ejecuta correctamente un movimiento y que sí es correcto y que no es correcto y que sí puede ser correcto, entre comillas, cuando no lo es, y que puede ser algo que pueda parecer incorrecto, pero sí es correcto, llevándose de cierta manera y con ciertos lineamientos. A esto vamos primero a entender unos conceptos muy sencillos. El primero es el brazo de palanca. Tenemos el brazo de palanca. Tenemos el fulcro, fuerza y resistencia. Un brazo de palanca es la distancia entre un punto de apoyo, que es el fulcro, y el punto donde se aplica una fuerza o una resistencia. Eso es lo que nos dice la literatura. Ok, ¿cómo vamos a entender esto mejor? Creo que aquí tengo una imagen que va a explicar todo y de hecho con eso se acabaría el video. Listo. Aquí está. Ok. Ok. Estos son los tipos de palanca que hay. ¿Qué nos dice la descripción de nuevo? ¿Qué nos dice? El brazo de palanca es la distancia entre el punto de apoyo, o sea, el fulcro, que es esto de aquí, esto de aquí, y la distancia entre... Ok, está mejor. Me quedé como de cuando cambié esto, pero agrandé demasiado la imagen. Y la distancia entre el fulcro, ok, el punto de apoyo, y la resistencia y la fuerza. Existen tres brazos de palanca, tres tipos de palanca. La primera, o el primer género, es este. Segundo. Tercero. El primero que nos dicta, como vemos aquí, este es el punto de apoyo. La resistencia está de este lado. Aquí hay fuerza hacia abajo. Y la fuerza que yo haga también va a ser hacia abajo, pero de este lado. Por mera física, como tenemos más distancia de este lado, yo aplicar, no sé, digamos, esto pesa
10 kilogramos, igual números arbitrarios como siempre. Si fuera la misma distancia, yo tendría que aplicar 10 kilogramos o más de 10 kilogramos para poder levantar el peso, ¿no? Si no, quedaría en qué? En una balanza equitativo. Ahora, al yo moverlo para acá, esos mismos 10 kilogramos ya no son 10, a pesar de que yo tengo aquí 10 kilos, los mismos 10, por la gravedad, por la física, se pueden convertir en 15. Entonces aquí ya serían 15. Y esto ya, ¡pum!, levantaría más fácil. A pesar de que yo tenga los mismos 10 kilogramos. Por esta misma física, y esto es lo interesante de entender, al yo alejar normalmente la barra, este es mi cuerpo, al yo alejarlo más lejos una pesa de mi cuerpo, ok, se convierte más difícil en levantar. ¿Por qué? Porque tengo que tener diferentes puntos de apoyo y sería una palanca que ahorita vamos a ver cuál sería. Que es la de tercer género, pero ahorita vamos a ello. Segundo género. Segundo género, súper sencillo. Igual las imágenes son muy intuitivas. Apoyo. Aquí está nuestra resistencia y nuestra fuerza viene hacia acá. Como esta imagen. Apoyo. Este sería el peso que cargo en la carretilla y yo que lo estoy levantando. Por último, de tercer género. Súper sencillo. Un momento. Ok, ahí voy. Es que cuando manda la comandante, hay que contestarle. Muy bien. Entonces, este sería el siguiente punto de apoyo, tercer género. Nuestro peso estaría hasta acá y nuestra fuerza estaría aquí. Esto es muy complicado. Esto de aquí sería mucho más pesado que esto de aquí. Ahorita veremos por qué. Bueno, también depende del ángulo y todo, pero ángulos, pesos, todo eso va a depender porque incluso una de segundo género puede ser más complicada que la de tercer género, dependiendo del peso o de qué otros músculos se involucran, pero es necesario comprender todo esto para poder entender cómo funcionan ciertos movimientos. Y aquí tengo pues luego el curl de bíceps, donde súper sencillo, aquí es la fuerza. Y aquí sería mi pesa. Ok. La pesa me está mandando hacia abajo todo el brazo, pero mi fuerza viene del bíceps, que me permite levantarlo. Ok, vamos a continuar con esto. Es importante entender estas partes. Hay más cosillas que ver. Lo siguiente que veremos es súper sencillo. Ok, varios conceptos. Una resistencia externa es cualquier fuerza que se opone a un movimiento producido por un músculo. Puede ser peso corporal, puede ser pesas, bandas elásticas, fuerzas externas como el oponente, como un impacto, gravedad. Ok. Es importante entender la resistencia externa debido a que yo con todo esto que mencioné puedo generarla y puedo trabajar.
Por eso puedo trabajar con peso corporal, dominadas, con pesas, máquinas, bandas elásticas, incluso con un oponente estar empujándolo. Yo puedo generar ahí un ejercicio que si también practico deportes de combate tengo que aprender también a cuantificar esas cargas en cuanto a resistencia, volumen, intensidad para que no me dañe todo mi semana de entrenamiento, mi mesociclo. Tenemos que aprender a cuantificar pues todo. Entender todo esto nos va a ayudar a una mejor cuantificación de nuestra periodización. Siguiente, el rango de movimiento. El rango de movimiento se refiere a la amplitud que uno puede hacer. Tenemos rango de movimiento pasivo, activo, funcional, etc. Es súper sencillo. El activo es uno realizado por la contracción muscular propia que uno hace. El pasivo es generado por una fuerza externa, una máquina, algo que nos estire. Y el funcional es el rango de movimiento utilizado en actividades cotidianas o incluso deportivas. No sé, alzar una bolsa, ir a caminar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vámonos a modo gimnasia, calistenia. Una plancha, un front lever. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería mi punto de apoyo? ¿Cuál sería mi resistencia? ¿Cuál sería una palanca? ¿Qué palanca sería? Ok, aquí hizo un gran cambio porque se me ocurrió algo muy sencillo para explicar mucho mejor esto y no enredarme tanto. Ok, ¿cómo funcionaría esto realmente? Por ejemplo, aquí hay varios movimientos. En una plancha, que es lo que venía explicando para no perder la continuidad, sería una palanca de tercer género. ¿Por qué? Porque nuestro hombro viene el apoyo. Aquí es nuestro fulcro, de aquí viene todo. Por eso es tan difícil una plancha, porque también tengo que trabajar demasiado el hombro. También, ¿dónde viene la fuerza? Con las manos, así también otro punto de apoyo es las manos. Pero recuerden que las manos no hacen nada. No mueven el brazo. Y yo para hacer la plancha tengo que mover el brazo, tengo que aplicar fuerza con los bíceps, con el hombro, hacer un movimiento, con el antebrazo. Las manos no hacen nada de eso. Eh, Recuerden que el hueso no hace nada. Lo que hace algo es el tendón que está conectado y el músculo con sus montón de fibras a través de la actina y la miosina hacen esa contracción. Si no saben de qué hablo, pues vayan a checar el video número 9, creo que es, sobre fisiología. Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer? Súper sencillo. También tengo que hacer fuerza aquí. Pero ¿dónde viene la resistencia? Acá. Entonces, si se dan cuenta, esto es resistencia y todo esto es fuerza para poder mantenerme. ¿Qué pasa con la cabeza? Digamos, posición inicial de la cabeza es esto. Un momentito, por favor. Y listo, de regreso. Disculpen las interrupciones. Jejeje. Muy bien. Ahora, en cuanto a, eh, digamos, nuestra cabeza, como les decía, estoy así y todo tranquilo, mi cuellito, mi cabeza. Si yo hago una extensión, es decir, echar la cabeza hacia atrás, la fuerza, ¿cuál sería el punto de apoyo? ¿Cuál sería la fuerza? ¿Cuál sería la resistencia? Esta sería una palanca de primer grado porque tanto de un lado como de otro estoy yo teniendo una, una fuerza hacia abajo. Si yo hago una extensión y llevo la cabeza hacia atrás,
¿Qué estoy haciendo? Generar una fuerza hacia abajo, la estoy tirando hacia abajo. Y a la vez, ¿qué está pasando con mi barbilla, con la parte de enfrente de mi cabeza? La gravedad está haciendo otra fuerza, que sería la resistencia, hacia abajo. Por ende, sería una palanca de primer género. Ahora, por ejemplo, de segundo género. Este sería mi punto de apoyo en una extensión de pantorrilla. Mi resistencia, ¿de dónde vendría? De aquí. La resistencia vendría de todo el peso que cae así, hacia el tobillo. Y la fuerza sería mi pantorrilla. Ujú. Esa sería una palanca de segundo género. ¿Qué pasaría si yo llevo mi cuerpo hasta acá con una pesa y aquí tengo mi punto de apoyo y mi fuerza aquí? ¿Qué cambiaría? Y de hecho ya sería también no solo aquí el punto de apoyo, sino también tendría que ser en la cadera. Y ahí ya cambiaría otro tipo de palanca. Ujú. Entonces yo puedo, dependiendo del movimiento, si me hago hacia enfrente, si me hago hacia atrás, hacia un lado, el mismo movimiento puede incluso ir cambiando de tipo de palancas. Eso está muy interesante, ir revisando qué movimiento es qué tipo de palanca y entender los movimientos y las palancas del cuerpo. No necesariamente una palanca más difícil quiere decir eh, que vas a ganar más fuerza, vas a ganar más hipertrofia. No, simplemente el movimiento es más difícil. Por ejemplo, en caso de las dominadas, es lo mismo si yo hago dominadas normales, cerradas o abiertas. Gano la misma hipertrofia, gano la misma fuerza. La única diferencia es que por la palanca se hace más difícil. Ujú. Nada más para que tomen en cuenta. eh, si yo sé que es más difícil abierto y voy a ganar la misma fuerza, la misma resistencia, pues mejor hago una dominada normal que va a ser más fácil. Menos esfuerzo, más fácil, puedo descansar a lo mejor más, puedo a lo mejor aplicarle más intensidad, puedo meterle más peso a una que abierta, es decir, que si le meto más peso es más fuerza, entonces puedo tener unas mejores adaptaciones. Con solo eso, con solo entender las palancas y entender qué tanta fuerza o qué tanta hipertrofia puede generar un movimiento a otro, entendiendo las diferentes palancas. Yo por eso tengo una lista de mis top ejercicios, que a lo mejor sí pueden haber cosas mucho más específicas que generen mucha más hipertrofia, pero para mí son los básicos de siempre, que no importa eh, cuánto tiempo pase, van a ser siempre, para mí, siempre los básicos. Básicos, 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 y vas a tener excelentes ganancias. Ujú. Eh, Creo que me falta algo. Ah, sí, función de los músculos. Ok, existen diferentes tipos de roles en cuanto a los músculos. Tenemos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Ujú. Los agonistas, vamos a quitar esto, quitar esta flecha de aquí. Los agonistas son aquellos que hacen el movimiento, que se contraen, digamos, estoy aquí, un tríceps, un bíceps, un codo, ¿no? No soy muy bueno dibujando. No me gusta cómo se ve. Ok. Ahí más o menos se entiende que es un antebrazo. ¿Qué pasa aquí? El agonista es el músculo principal responsable de producir el movimiento. Es decir, en un curl de bíceps por algo se llama el curl de bíceps. ¿Qué hace el bíceps? Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Hace este movimiento de traerlo hacia mí. Ujú. El bíceps es el responsable de ese movimiento. ¿Ok? Vamos a ponerlo de color
rojo. Ujú. Agonista. El antagonista. Yo cuando hago un movimiento, un músculo se tiene que contraer y otro músculo se tiene que extender. Los dos músculos no se pueden contraer. Es como un sistema de poleas. Una sube y otra baja. Si se contraen dos músculos a la vez, pues no hay ningún movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Uno se tiene que extender, uno se tiene que relajar para que otro pueda contraerse. El antagonista siempre va a ser el movimiento contrario. Si este se estira, el antagonista se contrae. Si el agonista se contrae, el antagonista se estira. Ajá. Vamos a poner acá. Autoriza. Cambiarle aquí de color sin. Ajá. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos los sinergistas. Los sinergistas son músculos que ayudan al agonista a realizar el movimiento. Ujú. Por ejemplo, en el bíceps, yo cuando hago un bíceps, no simplemente hago bíceps, también, de hecho, el bíceps como tal, o más bien los músculos flexores, se llaman músculos flexores del codo. Si no mal recuerdo, son 5. Ujú. Músculos flexores del codo. Yo, al hacer la flexión, también esto está muy interesante, porque dependiendo de cómo ponga la pesa o el movimiento, puedo hacerle más énfasis a un músculo o de los flexores del codo. Pero yo también trabajo en un club de bíceps, bíceps braquial, bracoradial, coracobraquial. No me acuerdo si el bíceps, porque son cuento como dos o me está faltando uno. Pero si el bíceps hace la flexión, pues también me está ayudando mis otros músculos, los otros flexores del codo. O sea, el braquial, el brachioradial, el coracobraquial, ujú, para que me ayude en el bíceps. De hecho, vamos a hacer algo interesante. Dejen busco aquí. Ah, para que me puedan entender. Bueno, a mí me gusta realmente ver lo que está pasando, ujú, para poder entender aún mejor. A ver, tantito, dejen busco una imagen interesante. Mm, mm, mm. Ok, creo que no. Igual, hay un programa de anatomía que está muy chido que se pueden ver todos los músculos. Luego podemos ir a una sesión de anatomía para ver todo eso, pero en este caso no es mi interés más que mostrar esto de aquí. No se observa tan bien, pero por ejemplo, pinta. Aquí tenemos que el coracobraquial. Ok. Este es el bíceps. Ujú. Bíceps braquial. Cabeza larga, cabeza corta. Ujú. Luego tenemos braquial. ¿Vale? Y luego tenemos el bracoradial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué dije cinco?
Creo que el quinto era, no tiene mucho que ver con el curl, bueno, sí tiene que ver con el curl de bíceps, pero a cierto punto de distancia, en mi curl de bíceps yo empiezo a trabajar deltoides también. Ujú. Si yo, por ejemplo, hago mi curl de bíceps, pero al momento de hacerlo subo demasiado el brazo, hago esto, este movimiento también está trabajando el deltoide, hacer esto acá, trabaja el deltoide. Ujú. Que para flexionar el brazo, aquí puedo utilizar nada más el bíceps braquial. Ajá. El braquial. A lo mejor puede ser el coracobraquial. Si yo hago un doblez así, ya estoy enfatizando un poco más en el brachiorradial. De hecho, hacer este movimiento hace que utilice más el brachiorradial. Y si subo un poquito, también se utiliza el deltoides. Ujú. Aquí pues en un curl de bíceps, que sería lo que les decía, el movimiento principal, el agonista, eh, el curl de bíceps. Ujú. ¿Y qué dijimos? Los sinergistas. Creo que les había dicho. Sí, los sinergistas, ¿cuáles serían? Braquial, brachiorradial, coracobraquial. Va. El antagonista, el tríceps que está acá atrás. Ujú. Vamos a volver aquí. Y por último tenemos los fijadores. Los músculos fijadores son músculos diseñados para estabilizar una articulación o segmento corporal para que el movimiento pueda ejecutarse correctamente. Ujú. Por ejemplo, si yo estoy en un curl de bíceps, estoy parado, estoy aquí, estoy parado, quiero hacer mi curl de bíceps con la barra. Para que yo lo pueda ejecutar correctamente, no tengo que utilizar, no tengo que balancear el cuerpo, no tengo que hacer nada más que el bíceps. Entonces, estos músculos fijadores que permiten que mi cuerpo, que yo no compense moviéndome hacia atrás, ¿qué sería? El core, apretar abdomen. Ujú. El core, los deltoides, esos serían mis músculos fijadores. Por eso es muy interesante entender que tú cuando haces una dominada o un press de banca, unos fondos, si haces, digamos, dominadas, no solo estás haciendo espalda, estás haciendo... eh, ¿cuáles son los contrarios de la espalda? Pectoral, abdomen. Del bíceps cuando jalo, el contrario, tríceps. Yo estoy haciendo espalda, pectoral, abdomen, bíceps, tríceps, deltoides, hombros. Ujú. Fondos lo mismo, estoy haciendo deltoides. Si estoy enfrente, el de atrás también trabaja, entonces estoy haciendo toda la cabeza del deltoides. Estoy haciendo también tríceps, pero también estoy haciendo bíceps, pero también estoy haciendo pectoral, pero también estoy haciendo espalda. Y todo eso lo tengo que cuantificar. Yo antes lo que hacía era el wader clásico. No sé, 4 ejercicios para espalda. 4 ejercicios para pecho. 4 ejercicios para tríceps. Ujú. Y luego esto lo repetí a lo mejor 2 veces a la semana, un wader a lo mejor frecuencia 2, podríamos decirlo. Ok, entonces ya serían 8 en total, 8, 8. Pero en la espalda hice dominada. O a lo mejor en tríceps hice pectoral, que el pectoral también involucra el pecho. O sea, aquí de pecho, como hice fondos, ya no son 8 ejercicios, ya son 9 ejercicios. Por 2, 10 que le estoy metiendo. Ajá. A lo mejor también se me ocurrió hacer fondos, bueno, con peso, digamos, y luego fondos en la barra horizontal, así. Ujú. Entonces ya no son 10 aquí de pecho, ya estoy haciendo 12.
De pecho se me ocurre hacer, no sé, lagartijas en diamante, que también trabaja tríceps. Ya son 10. Press de banca cerrado. Ya son 12. Y así se puede ir la lista largo, 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 largo y terminas haciendo volúmenes exagerados de ejercicio cuando no es necesario. Cuando si los eliges bien, puedes hacer nada más a lo mejor un ejercicio o dos. Y como se combinan, estás trabajando también, ahora en vez de dos serían a lo mejor cuatro o a lo mejor 8 a la semana. Pero tú a lo mejor nada más estás haciendo fondos y fondos en barra paralela y fondos en banda horizontal. Pero eso se va acumulando, acumulando con otros ejercicios de pecho, con otros de tríceps, de espalda, y terminas haciendo un volumen de 8, 9, 10 ejercicios para cierto grupo muscular. Esto, esto de aquí, es lo que define entre morir por sobrecarga o lesionar a alguien y tener éxito. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto y creo que es todo lo que quería explicar esto de biomecánica. A ver, dejen, reviso. Palancas, músculos agonistas, antagonistas, rango de movimiento, resistencia, claro. Listo, es todo. Es todo, es todo, es todo. Entonces, por último, recuerden, eh, recuerden pues todos los brazos de palanca, obviamente. Recuerden los músculos agonistas, antagonistas. Y recuerden también que ciertos ejercicios también ejercitan. Cada ejercicio ejercita el otro músculo, el contrario. O sea, si haces bíceps, estás haciendo tríceps indirectamente. Y también recuerden la parte que les dije en el video eh, pasado, de la parte excéntrica, que haces más fuerza en la parte excéntrica. Entonces, si tú haces un curl de bíceps, se hace concéntrico, pero el tríceps está haciendo, ¿qué? Excéntrico, es decir, que también lo estás trabajando, estás haciendo una fuerza. El tríceps no puede estar así flojito, o sea, no es como que no funciona, lo omito, no. Y ya cuando tú bajas, este se relaja, pero el tríceps también se vuelve a contraer. Que eso es un esfuerzo. No es bastante, no es mucho, pero sí es un esfuerzo. A menos que le estés metiendo toneladas de kilos, pues también tiene que trabajar el tríceps para poder soportar ese tipo de esfuerzo. De hecho, algo muy interesante es que yo nunca hago hombro y pues tengo unos deltoides desarrollados, a lo mejor no ultra desarrollados como si hiciera ejercicio específico para hombro, pero las puras dominadas, los puros fondos, el puro press de banca desarrollan bastante bien los deltoides y no los tengo que trabajar. También no hago más que dos ejercicios de a lo mejor pecho. Bueno, de hecho es un solo ejercicio, pero lo hago con diferentes frecuencias. Eh, Uno de pecho, uno de espalda, uno de tríceps. Pero el de tríceps que hago, que son fondos, también ejercita pecho, ¿no? Entonces ahí ya se contempla para pecho 2 y si lo hago con frecuencia 2 a la semana ya son 4 veces que lo estoy entrenando. Es un volumen, dependiendo de la intensidad, pero es un volumen ok. Ya está good. Que luego también si quieren vemos cuánto volumen necesitas a la semana para poder tener adaptaciones fisiológicas. Entonces sería todo en este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.